en la introducción estábamos un poquito hablando que este año Lope de Vega cumple 45 años de vida en octubre, y bueno, la idea es un poquitito empezar con estas charlas, con estas conversaciones. No son ni reportajes ni entrevistas, para recordar un poquitito la historia del teatro. No el teatro edilicio en sí, sino la gente que ha compuesto el Teatro Lope de Vega a lo largo de toda esta vida, ¿no? De estos 45 años. Empezar a recordar actores, actrices que han pasado, bailarines, músicos, porque el Teatro Lope de Vega es una sala que se abre a todas las ramas del arte, ¿no? Y bueno, si vos estás de acuerdo, Manuel, que seguramente sí, por supuesto, como no, me gustaría dedicarle esta primer charla teatrera a una compañera y amiga que bueno, nos ha dejado esta semana, pero que va a estar en nuestro corazón por siempre, que es nada más y nada menos Irma Brochiero, una excelente persona tanto arriba como abajo del escenario. Así que bueno, este primer vivo se lo estamos dedicando a la memoria de Irma. ¿Querés decir algo al respecto, Manuel, de Irma? Sí, me parece muy bien. Tengo buenísimos recuerdos de Irma. Es una de las pioneras de nuestro teatro, ¿verdad? Y que trabajó hasta hace muy poco. Estuvo en nuestro grupo en UT8 desde hace unos cuantos años. ¿Cuántos? 15 años más o menos que estaba con nosotros, pero prácticamente actuó en todos los grupos de teatro de Pilar y demás, ¿no? Y lo último que hizo fue precisamente una obra de teatro leído que hicimos con T8, tanto en el Piccolo como en el Lope de Vega. Así que me sumo a este recuerdo a Irma. Bien, bueno, un abrazo enorme a toda la familia, a Beto, a Matías y a todos los amigos. Manuel, ¿cuándo viniste a Pilar vos? Yo llegué a Pilar cuando tenía 3 años, así que no te voy a decir cuándo vine. Pero sí, fue en el 56. Ajá. En el año 56. No vine, me trajeron, así que desde el año 56 me siento profundamente pilarense, ¿no? Me siento como nacido acá. No tengo memorias de otro lugar, ¿no? Mis primeras memorias son de acá de Pilar, indudablemente. ¿Y cómo era, Manuel, el Pilar de aquella época? Bueno, de chiquito recuerdo calles de tierra, a pocas cuadras de la plaza ya eran calles de tierra. Recuerdo el Cine Rex, donde íbamos por la tarde a ver los continuados de película. Después se inauguró el Cine Gran Pilar y también íbamos a ver cine. Siempre me gustó mucho ir a ver cine y por suerte nos daban bolilla y nos dejaban ir. Recuerdo la heladería Bonquebón, que era el sumum del helado en Pilar. Sigue siendo el sumum del helado, ¿no? Pero en esa época era la heladería que estaba ubicada donde está ahora Lions, frente a la Municipalidad de Pilar. Y así que bueno, esos lindos recuerdos, los clubes también. Mis viejos acostumbraban ir a los bailes de carnaval, tanto atlético como esportivo, y me acuerdo que para nosotros era una tortura porque se hacía tarde y teníamos que juntar con mi hermano Corcho las sillas esas, tijeras, esas sillas de madera, para armarnos una cama y dormir mientras seguía el baile. Ajá. Che, Manuel, ¿y cuándo empezaste vos a incursionar en la actuación, en el mundo del teatro? ¿O cómo llegaste a encontrarte con el teatro, no? Bueno, me gustó, en realidad me gustó siempre, ¿no? El teatro. Me gustaba mucho el cine y de chico, como ya te digo, íbamos mucho al cine y toda oportunidad que había de ver teatro me prendía. Tenían unas compañías, el Cine Gran Rex, unas compañías de teatro que hacían radioteatro y de vez en cuando salían de giras y traían sus obras. Generalmente eran obras campestres, les decían, ¿no? Y las daban en el Cine Rex. He ido a algunas de esas.
también a ver zarzuela, desde chico a el género chico español, digamos, en el Teatro Claro. Avenida. Y me gustó mucho siempre el cine nacional, veíamos mucho cine nacional, fundamentalmente obras que trabajaron esas grandes máscaras de nuestro cine, ¿no? Como Francisco Petrone, Enrique Muiño, Alippi, bueno, Nini Marshall, la comedia, ¿no? Ujú. Siempre, siempre me gustó mucho. Y en el teatro como tal, en el colegio, yo iba al Verbo Divino. Bueno, además está decir que como casi todos nosotros, los que hoy subimos al escenario nos anotábamos en todos los actos para actuar, para bailar o para lo que sea, ¿no? Ujú. Y luego en la secundaria, un profesor, Clemente Ruppel, había formado un grupo de teatro. Entonces Ujú. comencé así a hacer las primeras incursiones en el teatro, hasta que después me sumé al que entonces era el Teatro Municipal de Pilar, ¿no? Dirigido por Titi. Ajá. Ajá. Mm. O Este, sea, recién me... sí. este año hace 50 años que actué por primera vez. Bueno, no, no sigas diciendo, no sigas tirando años porque vamos a descubrir tu edad finalmente. Sí, 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 sí. Siempre, siempre Hernández Luque es más grande. Che, No, Daniel, Manuel, Daniel, Daniel. Daniel, Hernán es el hijo, sí, sí, que está conectado ahí, Hernán. Con Daniel vamos a estar hablando el 27 de julio, grabado, y bueno, después la gente lo puede seguir viendo cuando quiera, porque a veces, bueno, cuesta estar en el momento del vivo, pero bueno, queda todo grabado para que la gente tenga acceso a ver cuando quiera este vivo. Vos recién nombrabas Sí. al Cine Rex. El Cine Rex, bueno, hay mucha gente que no sabe qué fue el Cine Rex. ¿Dónde estaba ubicado? Frente a la plaza. Claro, frente a la plaza, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Belgrano. Es donde Claro. ahora hay una empresa de electrodomésticos y en el primer piso tenemos, que era la sede de la Sociedad Italiana, donde nosotros tenemos el Piccolo Teatro, Ujú. que tiene en forma simbólica, la sociedad italiana quiso mantener un lugar para la cultura, no perder ese lugar frente a la Plaza de Pilar. De allí que en Sí. vez de decidir alquilar ese piso y darle otra utilidad, apostó por construir ahí el teatrito, que como ya te decía, en forma simbólica, tiene el piso, el frente del escenario, está hecho con la pinotea que se sacó cuando se desarmó el Cinerex. Claro, ajá, qué bueno, qué O bueno. sea, Bueno, vos recién sí, nombraste al Piccolo, estamos hablando del Lope de Vega, estamos hablando, ponele, nombro espacios, algunos se me va a quedar afuera. Torrente, estamos hablando de Integrarte, estamos hablando de Galpón, pero en la época que vos empezaste a hacer teatro, no había nada de eso, no había ni siquiera una sala no, municipal. ¿Dónde hacían teatro? bueno, cuando yo empecé, la primera obra que hice con el Teatro Municipal fue Los de la Mesa 10 de Dragún, y Ujú. la hicimos en la Escuela 26. Ajá. Había un salón, que es el salón de actos que tenía la Escuela 26, entonces en ese momento se pidió en forma provisoria el salón y se armó allí un escenario que después se consiguió autorización para hacer un escenario fijo. Y durante un bastante tiempo, bueno, hasta la inauguración del Lope de Vega, o sea, desde el 71 hasta el 75, funcionó allí el teatro, el único teatro que había. Incluso se llegó a hacer ahí una muestra de teatro Ujú. con grupos de teatro de la provincia que se trajeron, que fue la primera muestra de teatro que se hizo en Pilar y Ujú. después dejó de hacerse durante 20 y pico de años, ¿no? Hasta que se Claro, retomó. claro, O claro. más. ¿Y dónde ensayaban, Manuel? ¿Dónde ensayaban antes del Teatro López de Vega? ¿En las casas, en Eh, los clubes? Contame. sí, bueno, esta obra en especial, Los de la Mesa 10,
ensayar oficinas, se hacía, por ejemplo, el trabajo de mesa. Ajá. Y si no me equivoco, también en el salón del Consejo Deliberante se comenzó a hacer la puesta, ¿no? A marcar, comenzó Titi a marcarla, la dirigía Villar, la obra. Ujú. Pero antes ya habían hecho ahí en el salón del Consejo Deliberante, habían hecho el Zoo de Cristal, en el cual Ajá. trabajaba Daniel De Luca, creo Ajá. que Ángel Alonso también. Y antes yo había ido a ver teatro, El Guapo del 900, que hizo el Teatro Municipal, en la Sociedad Española. Y En después el lo año dieron también, 66. sí, no, 76, no, antes. 66, 12 de noviembre Ah, del 66. 66. Y Sí. también en el Cine Rex la dieron también, en el Ajá. escenario, era un escenario enorme, altísimo, Ujú. y se dio allí. Pero también el grupo, en la sociedad italiana, en la sociedad española, hubo un grupo de teatro que era de la entidad durante un tiempo y que daban obras del repertorio español más o menos adaptadas. Después Claro. La también Sociedad Española estuvieron, es donde está a una cuadra del Teatro Municipal López de Vega, es Belgrano y Pedro Lagrave, en esa esquinita. Ahí estaba la Sociedad Belgrano y La Española. Grave, Claro, exacto, claro. y que luego funcionó allí VIP, uno de los primeros El de intercambio televisiones privado. por cable. Exacto. Claro, claro. Exacto, exacto. Que yo ahí tuve un programa durante mucho tiempo que era la abuela Corina, que la Ajá. hacíamos en cámara con Roaldo Barbesini, con Ujú. Urquijo, con unos cuantos. Bueno, Roaldo, Amílcar Álvarez, Fejo Ujú. Ferrandí, también dirigían teatro y tenían un grupo de teatro mucho tiempo antes, la década del 50, ya hacían Sí, teatro. Román también, claro. también hacen. Como que antes de López de Vega también había grupos, por lo que investigamos cuando hicimos el documental, que había grupos, por ejemplo, que trabajaban en el deportivo, otros que trabajaban en el atlético, ¿no? Como que al no haber una sala oficial, una sala municipal, como que los grupos se repartían, ¿no? De la época. Yo siempre digo que era hasta el Lope de Vega, bueno, y después del Lope de Vega también. Ujú. Muchos grupos de teatro de Pilar eran grupos de teatro trashumantes, ¿no? No tenían un lugar fijo. Claro. Se ensayaba en las casas de familia, donde se prestaba algún garage. Nosotros en alguna época, con la unidad teatral 8, ensayamos en un edificio que tenía el Colegio de Hermanas frente a de, Ujú. de la biblioteca Bartolomé Mitre, que creo que después Sí, funcionó una dependencia municipal ahí, y tenían un sí, sí. escenario, también hicimos teatro allí, y también ensayábamos en las casas, hemos ensayado en el Club Unión, en el Club Atlético, en Cuernavaca, o sea, en Mediterráneo, o sea, en todos lugares donde se presentaba un espacio, armábamos. Lo que sucede, claro, eh, no se tenía esta posibilidad de disponer de un escenario donde al menos hasta que la obra esté más afiatada, disponer de un espacio con unas dimensiones similares al escenario. Entonces vos Ujú. marcabas una obra en un garaje y después ibas a un escenario que tenía el doble de tamaño y todo se dificultaba, ¿no? Que todavía Claro. sigue pasando muchas veces cuando se concurre a algún festival y vos no conocés el escenario Ujú. previamente, y encontrás allí que marcaste para algo chiquito y tenés 12 metros de frente en Ujú. esos teatros del interior, ¿no? Que generalmente Sí, son sí, sí. cines, teatros. Ujú. Che, bueno, Manuel, y entonces surge la necesidad de tener una sala, ¿no? Los Sí, teatreros de aquella época, las actrices, actores, ¿y cómo fue ese momento? eh, bueno, yo era chico. Este, el gran, o sea, estaba en la
en la mente de todos estaba que había que había que construir un teatro. Pero en Bien, realidad, para situarnos, Ángel Alonso en aquel momento era director de Cultura y el intendente era Beto Ponce. Beto Ponce. Beto Bien, Ponce, sí. Estamos hablando del año 74. claro, se 74. inaugura en el 75, pero en el 74 calculo que habrán empezado las Empezó obras. a trabajar, empezó además todo el movimiento para poder conseguir el espacio, Claro. porque en la mayoría el hecho de decir construir un teatro en Pilar era una utopía, era un sueño irrealizable, era lo que va a ser lindo, pero nadie Sí. pensaba que se iba a disponer de un espacio donde funcionase un teatro. Porque vos ten en cuenta que en el momento en que se inauguró el Lope de Vega, el único grupo que había era el Teatro Municipal de Pilar. No había Claro. otro grupo de teatro. Entonces, el simple hecho de decir, armar un teatro para que trabaje un elenco, Claro. ¿no? Era medio absurdo. Armar un teatro, ¿de cuánto en aquella época? ¿Cuánta gente podía ir al teatro? Traer un elenco de capital a un teatro chico tampoco era una cosa factible. Como hoy mismo resulta difícil traer un elenco grande al Lope de Vega, por eso últimamente se trajeron muchos también unipersonales, porque ¿cuánto hay que cobrar una entrada? Sino para que al elenco le resulte venirse hasta Pilar, una compañía venir hasta Pilar. Claro. Entonces, en aquella época simplemente Ángel era un soñador que ponía en práctica su sueño, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer? En principio tuvo que convencer, y en principio muy solo, porque en las primeras charlas yo me acuerdo que era tan como un intento de construir un teatro. Había que conseguir un terreno fiscal. Claro. Pero un terreno fiscal que fuese céntrico, y eso ya era imposible. No había terrenos fiscales céntricos. Y bueno, a alguien se le ocurrió, sí, está el mercado municipal. Era un mercado que está donde hoy se levanta el Teatro Lope de Vega y en la calle La Grave, que había ya 2 o 3 puestos nada más, no tenía mucha utilidad, estaba bastante deteriorado. Entonces, bueno, hizo un arreglo la municipalidad y autorizó a que se construyese un teatro. Se formó una comisión para eso. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde iban a sacar plata para hacer un teatro? Nadie sabía. Creo que solo Alonso. Pero bueno, se formó una comisión que estaba integrada por Irma Samarripa, la presidenta, la señora de Augusto Samarripa padre, la secretaria fue Teresa López Herrero, que Teresa era también parte del elenco, parte de el teatro municipal, porque era la maquilladora del teatro. Siempre le hubiese gustado ser actriz, pero nunca se animó. Vos sabés que acá tengo enfrente mío, tengo el programa de Rafael y acá aparece maquillaje Teresa, no aparece el apellido. No. Se hizo poner Teresa solamente. Al esposo no le gustaba mucho esta idea del teatro. Bueno, que fue un momento, no ya no cuando yo empecé, pero años antes me contaban que era muy difícil conseguir actrices para hacer teatro. No estaba bien visto que las chicas del pueblo, qué obra puso en escena Amílcar Álvarez, y tuvieron que contratar una actriz de Buenos Aires que venía con el libreto estudiado de memoria y ensayaba un día. Y en esa oportunidad contrataron a Maldina Pastorino, que era la mujer de Luis Andrés, para hacer la obra. Y bueno, se formó una comisión. Contame de Acupil, Manuel. Contame de Acupil, la comisión esta que juntaba platita. Sí,
Asociación Cultural de Pilar, ACUPI. Ajá. Estaba, presidenta era Teresa, Irma, secretaria era Teresa López Herrero, estaba Oscar Fiorito, el querido Oscar Fiorito estaba como Muy querido. tesorero, siempre Fiorito era bancario, entonces el papel de tesorero le venía justo. Claro. Estaba Beto Orsini, su señora, el matrimonio de Antonio Almanza y su señora, los padres de Mabel Almanza, unas cuantas personas, Wiedemann, otro matrimonio Wiedemann. Bueno, yo era joven, yo tenía 20 años Claro. en esa época, y un poco que integré la comisión en representación de los actores. Claro. ¿No? Y comenzamos a buscar dinero para construir el teatro, a pedir donaciones, y la verdad es que se juntó ido. La gente se sumó a esta idea, y con aportes muy importantes. Recuerdo que, por ejemplo, creo que fue la Sociedad Hebraica que donó las butacas, todas las butacas. Y también que son las mismas que tenemos hoy en día, que se han retapizado, pero son las mismas. Que hasta inclusive yo tengo la anécdota que venían ya de un cine, de un cine que ya había cerrado, ¿puede ser esa historia? Sí, pero venían a nuevo, ¿no? Venían reparadas ya, ¿no? Listas para ser instaladas. Después también otra empresa así donó todo el aparejo del telón, ¿no? ¿Sí? Las patas de los bastidores, que son las mismas que tenemos hoy día. O sea, casi todo eso sigue siendo lo mismo. Y la alfombra, me acuerdo que la pusimos, la pegamos entre los actores, porque había que estrenar y no se llegaba. O sea que la alfombra, la primera alfombra que tuvo el teatro, la pegamos entre nosotros. Tuvo un inconveniente, pero bueno, el dinero posiblemente no alcanzaba para más, que fue que se usó en todo el espacio de la sala el mismo techo, la misma estructura que tenía el mercado municipal. Claro. O sea, lo que actualmente es la sala propiamente dicha, el patio de butacas, tiene el mismo techo, han cambiado las chapas, creo, pero el techo es el mismo que el del mercado municipal. Se hizo la parte de adelante, o sea, el hall y los baños de entrada, y se hizo el tinglado, que es el escenario y el espacio de camarines y todo eso. Pero la parte central era la parte vieja del teatro, que fue la parte que causó siempre más problemas, ¿no? Porque tenía ya muchos años, era la parte más deteriorada, la parte que se llovía y todo eso. Claro, pues tenías viejas chapas de fibrocemento. Tenía viejas chapas de fibrocemento, exacto. Cuando se inauguró, incluso se inauguró en octubre del 75. Sí, 19 de octubre. 19 de octubre. Todavía toda la parte de camarines, todo eso, no estaba terminado. O sea que el escenario, la parte que está después del telón de foro, después del telón de fondo del escenario, siempre hizo frío en el López de Vega, pero en esa época el frío era mayor. O sea que los fondos del edificio del López de Vega dan al patio del hogar de ancianos. En esa época era libre, estaba comunicado, no había nada que lo cerrase. Hermosa salida de emergencia, éramos todos unos... Amplio, sí. Pero yo tengo una anécdota, porque los baños tampoco, cuando se inauguró, tampoco estaban terminados los baños del López de Vega. Claro. Entonces tuvimos la gran suerte que cuando se inauguró, se inauguró con la obra de Rafael, de Abelardo Castillo. Y actuaron junto al elenco del Teatro Municipal, actuaron Milagros de la Vega y Alfredo Iglesias, que fueron los padrinos del teatro, padrino y madrina del teatro, ¿no? Y me acuerdo que
Milagros dice, tengo necesidad de ir al baño, Sí. no el día del estreno, sino cuando vino a ensayar, creo que el día anterior en el ensayo general. Sí. Y entonces se hizo un silencio, ¿a dónde la íbamos a llevar si los baños no estaban terminados, ¿no? Sí. Y Ángel Alonso le dice, sí, Milagros, una de las chicas la va a acompañar, lo mira y le dice, ¿me estás cargando? Che, Manuel, vos sabés que, hablando de Israfel, ya metiéndonos en la obra con la cual se inauguró el teatro, esa es una obra que se estrenó en el año 66 en el Teatro Argentino, en la ciudad de Buenos Aires, dirigida en aquel momento, es una obra de, para mí, uno de los más grosos cuentistas que ha habido en nuestro país, Abelardo Castillo, y Claro. aparte, digamos, las obras de él de teatro son fantásticas. Dirigida por Inda Ledesma, con Alfredo Alcón, que seguramente haría Edgar Allan Poe, el papel, sí, de Poe, acá justo, Alfredo Iglesias, y la participación especial de Milagros de la Vega. O sea que ellos ya la habían hecho, tanto Milagros como Claro. la habían hecho y por eso se pudieron incorporar fácil el elenco, supongo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, vinieron, Milagros, por ejemplo, vino varios días antes a ensayar con nosotros y se quedaba durante los ensayos, las noches de ensayos, después de largas veladas, tras la cena, de sobremesas largas, porque hablar con Milagros era hablar con la historia del Teatro Nacional, prácticamente. Se quedaba a dormir en la casa de una tía de Ángel Alonso, ¿no? Ajá. Y aprendimos mucho con Milagros en esos momentos que compartíamos con ella. Bueno, yo después me sumé a un taller que ella dictaba y cursé con ella, ¿no? Durante 2 años y pico, casi 3 años. Claro. Y Alfredo Iglesias, ahí estuve investigando un poquitito, él era actor y a su vez también era bancario, o sea que seguía trabajando de bancario y a su vez ejerciendo la profesión de La la profesión. actuación. Pero creo que ya cuando vino a Pilar, ya estaba Sí. abocado totalmente a la profesión de actor, porque me parece que ya en esa época había alargado el pacto, porque Mm. incluso él, con el auspicio del municipio, creó un taller de teatro acá en el Teatro Lope de Vega, Ah, mirá qué y, bueno. y sí, sí, durante 2 años, me parece aproximadamente, todos los sábados a la tarde. Me acuerdo que el taller era desde las 2 de la tarde hasta las 7. Ujú. Y bueno, UT8 precisamente surge de ese taller, más que nada, ¿no? Ajá. Los primeros integrantes de UT8 surgieron de allí, de ese, de ese taller con ganas de experimentar otra cosa, ¿no? Había un solo grupo, que era la comedia de Pilar. No, la comedia Claro, todavía no, el teatro era municipal. el teatro Eh, municipal. eh, el teatro municipal. Bueno, y a partir de ahí, este, como un poco surgido de los ejercicios del taller, eh, Sí. comenzamos a alargarnos a hacer una apuesta, Ujú. que iba a ser una apuesta sin dirección, iba a ser un trabajo colectivo la dirección, hasta Ujú. que nos empantanamos. Yo siempre digo que el teatro es muy difícil que sea colectivo en la dirección, ¿no? Es como si un Ujú. cuadro lo pintan muchos. Sí, 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 sí. Creo que el trabajo del actor es un trabajo interno, es otro, no es precisamente. Siempre hago una metáfora como que una puesta en escena, el director es el que pinta y los Ujú. actores son los colores, Ujú. ¿no? Pero el pintor no puede pintar sin colores, pero los colores solos no se pueden mover sobre la tela tampoco, ¿verdad? Ujú. Este, Tiene que haber una visión integral de la obra, tiene que haber una. Exacto. Ujú. Che, Y Manuel, desde allí, no, no, dale, dale. sí,
Bueno, y desde allí que yo comencé a dirigir, ya había dirigido antes un elenco de estudiantes que se llamaba Teatro Cómico Juvenil. Este, y ahí comencé a dirigir UT8. Desde entonces seguimos. Claro, de ese taller, mirá qué interesante. Che, Manuel, mira, yo acá tengo justo enfrente el programa de Israfel. Castillo no vino, ¿no? Al estreno. ¿Vino Castillo no? Vino la señora de Castillo y una hija, me parece. Claro, Sí, porque sí. era de la zona de Zárate, Campana, de ahí, de esa zona era Castillo. No, la verdad que no recuerdo. Ajá. Sí. Pero Mirá, Manuel, estuvieron en el... te voy a llevar atrás, te voy a llevar a ese día que vos estuviste, porque acá veo que vos trabajaste. Bueno, Edgar Allan Poe lo hizo Titi Villar, después vos estabas en Belling, después estaba Runco, te estoy tirando actores y actrices del elenco que vos integraste con la inauguración del Teatro López de Vega. Esteban Ourmañán, ¿puede ser? Sí, Félix Casano, Alberto Catán, bueno, por supuesto Alfredo Iglesias, Milagros de la Vega, Virginia Lombardo, sí, Patricia claro, Billy. Caresi, Mabel Almanza, Oscar Fernández, Andrés Moreira, Francisco Runco. Después la escenografía estuvo a cargo de Oscar Corrales, la luminotécnica Widerman, sonidos Héctor Matar, jefe de maquinista Santiago Müller, utilería Casa Puig, Sí, maquillaje Teresa, que la nombramos hace un ratito, ayudante de dirección Mabel Almanza, y la puesta en escena estuvo en aquel momento a cargo de Ángel Pablo Alonso. exacto. Acá, ¿Qué recordás mirá, de ese elenco? Eran todos grosos, muy grosos. tengo Ahí una está, foto mira, con ese elenco, mirá. qué lindo. Es una foto de ese elenco precisamente saludando después de la función. ¿Mm? Tengo una foto también durante la función, donde está sentada Milagros, están en la escalera Virginia Lombardo y Titi Villar, Casano y yo, Casano sentado y yo a su lado, y esta otra que están, ¿se ve? Esteban Urmanián, y Sí, estamos sentados Titi Villar y yo, y parado Esteban Urmanián. qué bueno. Bueno, Esteban Urmanián y yo fuimos también de los que luego integraron UT8, además de cuatro más, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Pero De 18. habíamos actuado en esta obra, sí. Ese fue el origen de Unidad Teatral 8, digamos. Bien. Che, Manuel, contame el día del estreno. ¿Qué pasó? ¿La gente, fue gente, no fue gente al teatro el día que se inauguró? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdo tenés de la Sí. inauguración de la sala? Estaba muy lleno, había muchos nervios, pero vos sabés que los nervios nuestros no eran tanto los nervios del estreno por el público. Los nervios eran por actuar con Milagros de la Vega. Claro. Nos daba mucho julepe. De hecho, bueno, para mí era una persona sensacional, ¿no? Después, indudablemente, pude conocerla mucho más. Pero la primera tarde que vino a ensayar, un sábado a la tarde, vio que estábamos todos muy nerviosos, muy nerviosos. El teatro estaba sin terminar todavía, faltaba poner la alfombra, ya te digo, y todos muy nerviosos. Entonces sale Milagros, que para nosotros era un monstruo, y sobre todo con la publicidad para los que no la conocían, con lo que había hablado sobre ella Alfredo Iglesias, y lo que había hablado sobre ella tanto Ángel como Titi, ¿no? Entonces, estaban todos así. Y de repente sale Milagros, le hace una indicación a Ángel: Milagros, usted sale de allí, de la derecha, va hacia una especie de chimenea que hay en el fondo, se apoya ahí, y Milagros sale mal. Salió para el otro lado. Nos quedamos duros. Ángel con todo cuidado, no hay que hacer, no, Milagros, mire,
vamos a hacerlo de vuelta, en realidad el movimiento es distinto, claro, porque la obra estaba ensayada. Claro. Había otra actriz que había hecho ese papel, los movimientos estaban marcados. Otra actriz que la había cubierto en los ensayos. Entonces le indica de nuevo, con toda prudencia, sale Milagros de este lado, camina hacia la chimenea, sale y se equivoca de nuevo, agarra para otro lado. Entonces ahí nosotros nos empezamos a soltar y a comentar un poco entre nosotros, pero esta mujer no va a poder, era grande Milagros ya, esta mujer no va a poder actuar, se va a equivocar, va a salir para cualquier lado. Entonces, en la tercera oportunidad dice, están más tranquilos, tranquílense, yo también me equivoco. En la tercera oportunidad salió, hizo todo perfecto, había fingido para soltar. Claro. Así que... Qué grosa, grosa. Y del día de la función, recuerdo que había mucha gente y que un rato antes, mientras estaba el público en la sala, pasaron en un coche y tiraron unos volantes. Con esto de la politiquería que se usa a veces, no de la política, que es una palabra con mayúscula, sino de politiquería que se escribe con minúscula. Y en esos volantes decía, en el hospital faltan vendas, en el hospital faltan remedios, pero hoy se inaugura un teatro. Muchas gracias, señor intendente. Yo no sé quién le acercó uno de los volantes a Milagros de la Vega, y cuando terminó la función y salió todo el elenco a saludar, ella tenía un volante en la mano y lo leyó delante de toda la sala, y cuando terminó de leerlo dice, una inversión en cultura, siempre van a faltar vendas y remedios en los hospitales. Me parece que está toda la definición, ¿no?, de por qué esto de abrir un teatro, de mantenerlo, de mantener elencos teatrales, elencos de danzas, de mantener los talleres que mantiene el municipio. Esto no es una pérdida, no es un gasto, esto es una inversión, una importante inversión. No, y aparte, digamos, los talleres, bueno, hoy en día, como hablamos, hay muchísimos espacios donde se dan talleres de teatro. El López Vega fue durante mucho tiempo el único lugar donde se podía estudiar teatro, ¿no? Y muchos fueron actores que hoy en día laburan en elencos, directores, bueno, fueron paridos por el Teatro López de Vega, así que, bueno, es de una importancia importante, muy, muy importante, muy significativa, ¿no? Sin duda cumplió una función trascendental en la cultura de Pilar el López de Vega. Vos, no sé si recordás que cuando se inauguró, ambiciosamente y para un Pilar mucho más chico, porque creo que en esa época nadie pensó que Pilar iba a tener este crecimiento desmedido. Uh-huh. El teatro se llamó Centro Cultural López de Vega. Sí, sí. Porque se pensó, y de hecho se hizo, que iba a nuclear toda la actividad cultural. Allí ensayaban los ballets de danza folclórica, ensayaba el coro municipal. Uh-huh. El horno, ¿te acordás de cerámica? El horno de cerámica. O sea, toda la actividad cultural que se realizaba en Pilar estaba nucleada en el López de Vega. Por supuesto, si queremos decir, esto traía también, pero no había otra forma, traía los inconvenientes del deterioro muy grande del teatro que sucedía, traía también el inconveniente de las peleas siempre entre los distintos docentes, entre los distintos directores luchando por sus horarios y por sus tiempos. Bueno, esto no pasó, sigue existiendo. Y también el hecho de un poco una mirada muy centralista de Pilar. O sea, en las localidades no se abrían estos espacios, solamente
estaba en el centro de Pilar. Vos fíjate que la primera, y esto sí me enorgullece, la primera casa de cultura que se abrió en Pilar, en una de las localidades, fue durante mi gestión como subsecretario de Cultura, que se abrió en Del Viso. Bueno, después se abrió en Derqui, Manuel Alberti y otras, pero la primera fue ahí. O sea que estamos hablando desde el año 1975, cuando se inauguró el teatro, Sí. y la primera casa de cultura se abrió recién en el año 2004-2005. Pasaron muchos años sin tener esta mirada hacia las localidades. Sí. Hoy en día hay ocho casas de la cultura, más o menos, sí, 8 casas de la cultura, pero bueno, había que empezar. La primera fue la de Pilar, que yo me acuerdo que hasta inclusive la dirección de cultura funcionó dentro del mismo Teatro Lope de Vega, ¿no? En algún huequito, en alguna oficinita, funcionó. Después como que se empezó a descentralizar eso, ¿no? Que la primera casa de la cultura de Pilar, bueno, vos estabas en la gestión, fue la de la calle Rivadavia. Que todavía está, por supuesto. Pero también habla de lo chiquito que era Pilar. Y también, si vos fijate hoy día la cantidad de alumnos que hay en los talleres municipales, en aquella época un chico que vivía en Del Viso, o en Villarrosa, o en Derqui, no tenía dónde ir. Claro. Directamente no podía hacer nada de esto. Tal vez Derqui era un poco más grande, tenía ciertas actividades en los dos clubes, tanto en el Club Unión como en el Club Presidente. Pero en las otras localidades no había mucho de esto. Aparte, como vos decís, que eso es interesante, digamos, con el Lope de Vega se comenzó con la formación de actores y actrices, porque antes no había un lugar donde el que quisiera estudiar teatro en Pilar, antes del 75 quisiera estudiar, ¿no? Vos nombraste recién el curso que dio Alfredo Iglesias, el que dio Milagros, ¿no? Como que a partir de ahí se empezó también a profesionalizar la actividad, ¿no? Bueno, el primer taller, digamos, curso de teatro que yo recuerde, ¿no? El primer taller de teatro que se dictó en Pilar fue en la Escuela 26, lo dictó Mario Luciani, que ahí participamos, bueno, todos los que estábamos en el Teatro Municipal, y muchos más, nos anotamos en ese curso. Después Alfredo Iglesias. Milagro no dio clases acá, nos dio taller acá. Yo viajaba a Capital, ella daba en su casa. Ah, mira, la Capital, ajá. Sí. Y después también Titi Villar nombraba un viejo maestro que daba clases en el Almafuerte de Teatro, un tal Román. No sé si lo llegaste. Román. Sí, Román. Que después creo que estuvo en Chile y que hacía teatro en Chile. Pero sí, dio en el Almafuerte y creo que puso alguna obra también en el Club Atlético. Si no me equivoco, en el Almafuerte, Román dirigió La Zapatera Prodigiosa. Federico. Recordemos que el Almafuerte fue el primer colegio secundario que tuvo nuestro partido, ¿no? También. Interesante también cómo, a su vez, también se iba focalizando, que no la ha perdido el colegio Almafuerte, toda una rama artística, ¿no? Y de apertura muy grande que, bueno, yo tengo mi corazoncito en Almafuerte porque soy egresado de ahí, y realmente amo el colegio. Pero siempre en aquella época fue grosso. Vos fíjate, si vemos cómo se dieron las aperturas de los colegios en distintas épocas, podemos sacar de allí la forma de pensar que tuvo cada gobierno en su momento, porque el colegio Almafuerte, que fue el primer secundario que tuvo Pilar, un colegio privado, abierto por una cooperadora con un subsidio, pero el Estado no abrió de entrada un colegio en Pilar. Mira. Tuvieron que pasar varios años para que se abriese lo que se llamó la escuela oficial, que actualmente es la Media 8. Che, Manuel, bueno, se inauguró el Teatro Lope de Vega, una fiesta hermosa, después ¿cómo siguió? ¿Los elencos pudieron empezar a ensayar ahí, a montar sus obras? ¿Cómo fue la historia? Bueno, en primer lugar hubo que terminar, todavía estaba
Acupil y había que terminar todo el teatro, porque como ya te digo, estaba todo prendido con alfileres, Sí. había que hacerlo todo. Recuerdo que para sacar fondos incluso una gran jineteada en el predio del Colegio Carlos Pellegrino, Sí. donde vino muchísima gente, nos sobrepasó, y la Sociedad Argentina de Actores aportó primeras figuras que vinieron a atender los puestos vendiendo sándwiches de chorizo y todo esto. Estuvo muy, muy lindo. Y así con distintas actividades fue funcionando el teatro, que en un principio su funcionamiento estuvo también a cargo de Acupí. Ajá, mira. Claro. O sea, el Teatro López de Vega manejado por la asociación la constituía gente del teatro, ¿no? Por gente del teatro. La municipalidad no lo podía manejar porque no tenía forma administrativa de manejarlo. Bueno, hasta hace poco el teatro siempre tuvo una cooperadora, porque la municipalidad no tiene forma de cómo manejarlo, ¿no? Entonces, económicamente, Acupil recaudaba, rendía a la municipalidad, en realidad rendía los números, reinvertía en el teatro, Claro. y así se fue terminando y haciendo distintas cosas. Pero, bueno, no fue ni en aquella época, ni en muchas otras, el teatro estuvo para todos. Hubo épocas en que el teatro estaba vedado para distintos grupos. Ajá. Nuestro grupo de teatro tenía un promedio de edad que rondaba los 20 años, los 19, 20 años, cuando lo fundamos. Sí. 22 años, una cosa así. Y claro, se consideraba que éramos chiquilines y que no se podía dar el teatro. O sea que UT8 nació como una necesidad de disponer un lugar de ensayo y un lugar donde trabajar. Nunca, durante las primeras épocas, nunca dispusimos del teatro para ensayar. El teatro estaba reservado para el elenco del Teatro Municipal de Pilar. Ajá. Y nosotros y otros elencos seguimos ensayando en distintos lugares. Era como, ahora parece antipático decirlo, memoria debemos recordar todo, ¿no? Ah. Che, Manuel, pero igualmente usted las obras las hacían ahí. ¿Llegaste a montar obras en esa época? Bueno, ¿qué obras recordás que hayas puesto en escena en el Lope de Vega? ¿Alguna obra memorable? Después de muchas peleas, siempre conseguíamos dar las obras, pero no era fácil conseguirlo. La primera obra que dimos nosotros como grupo UT8 fue La Depresión, de Julio Mauricio. Te muestro fotos. Ah, mira. ¿Se ve? Sí, Está se ve. acá Alejandro Benedetti, Mabel Almanza, Sí, yo, sí, en una escena de La Depresión. sí, sí. Acá hay otra de Alejandro Benedetti y yo, también Ajá, en una escena de ajá. la obra. Como ven, en esta se aprecia más, la foto está sacada no en una escenografía, sino en una casa de familia. Claro, porque se hallaban ahí. Y porque no disponíamos del teatro ni siquiera para el ensayo general. Mira. O sea, nos permitían hacer la función, pero Ajá. nada más que eso, ¿no? Así que por esa razón, casa de familia. Claro, en la casa de Pero familia. la gente respondía muchísimo. Ujú. La gente llenaba el teatro con todos los elencos, que Sí, no sí, eran sí. muchos. En esa época estaba el Teatro Municipal, estaba la Unidad Teatral 8, y estaba un grupo dirigido por Amílcar, que no Ujú. recuerdo ahora el nombre, que trabajaba tu mamá. Sí, mi vieja Este, hizo con Amílcar dos obras, Los chicos crecen y Así es la vida. Año Así es la vida, fue la 76. primera, Claro. pero no me acuerdo el nombre no No, yo recuerdo el tampoco. nombre del elenco. Este,
vi ellos también, ensayaban en otros lugares y después actuaban en Las montaban ahí. Sí, las sí, sí, sí. montaban ahí. Si bien estaba Amílcar, estaba Barbesini, era Ujú. gente grande, Sí, entonces sí. no era tan fácil decirles que no, como a nosotros que éramos chicos. Claro, Este, claro. entonces, eh, las cosas no Sí, cambian mucho. sí, Manuel, ¿y qué obras has visto en el teatro? ¿Qué artista has visto en el Lope de Vega que te haya fascinado a lo largo de estos 45 años? ¿Algún espectáculo que te haya llamado la atención? ¿No? Porque el Teatro Lope de Vega ha albergado espectáculos interesantes, ¿no? Artistas interesantes. ¿Qué te viene a la memoria? ¿Mm? Alfredo Alcón vino con un espectáculo de poesía. Mirá, Este, justamente, mirá, Manuel, entre las fotos que aparté, cuando vino Halcón al Lope de Vega. sí, Y después cuando salí Halcón, esta foto, mirá, mi viejo me sacó una foto con ah, ese espectáculo que estás mencionando, justamente, mirá, creo que se llamaba Herramientas, ¿puede ser? No me no acuerdo. recuerdo, no recuerdo. Él se presentaba solo sobre el escenario y leía Claro. poesía. Este, la verdad que eso me gustó mucho, la verdad. Luego también, una cosa que a mí me impactó por verlo en el Lope de Vega, pero exclusivamente por verlo allí, porque me hubiese parecido el escenario del Lope de Vega, no sé si vos estuviste, parecía otro. Vino el ballet del Teatro Colón, la escuela de ballet Ujú. del Teatro Colón, y Sí. hicieron una presentación, vinieron con todo el vestuario y armaron Ujú. un espectáculo sensacional, sensacional, Ujú. donde se compró un piso especial, un piso de goma para el escenario, para Sí, poder sí. bailar, que todavía está guardado Ujú. en el teatro, y ese piso tenía un brillo, o sea que visualmente era un cuadro de Degas prácticamente, ¿no? Claro. O sea, se Sí, ¿y eso reflejaban los en qué año fue, bailarines. Manuel? Claro, Cinco, durante vos estabas, 2006. vos estabas en la gestión en esa época. Sí, sí, sí. Mm. 2005-2006. Y se reflejaban, ya te digo, los bailarines en ese piso negro, brillante, Ujú. que para colmo el Lope de Vega tiene la inclinación hacia el público, o sea, el escenario, o sea que uno Ujú. podía apreciar eso. Fue un espectáculo maravilloso. La verdad me gustó mucho. Y Luego después también también, hubo, ¿cómo? no, tengo acá una foto también, ya que estamos justo en esa década. ¿Te acordás los encuentros de teatro que organizábamos en el Lope de Vega? Sí, la verdad es eran muy lindos, muy enriquecedores, porque yo siempre creí que estos encuentros de teatro servían para que el público de Pilar pudiese ver también otros trabajos y no Ujú. solo los nuestros. ¿No? Ujú. Claro. Porque a veces eh, tenemos que tener en cuenta ya, incluso hoy día, hay mucha gente, nosotros lo vemos en el Piccolo y se ve también en el Lope de Vega, mucha gente que llega al teatro por primera vez. Es la primera vez que va a ver una obra de teatro. Y bien aparece en el teatro. Y esa noche en que viene por primera vez a una función teatral es definitiva, porque esta persona crea con el teatro un lazo para siempre o toma esa noche la decisión de yo acá no piso más. No vengo nunca más. Sí, O sí, sí, sea, sí. es fundamental, ¿no? Y en estos, yo creo que en estos elencos que vinieron a visitarnos durante no sé cuántos años hicimos la Hicimos muestra, unos cuantos. creo
Sí, sí, unos cuantos. 4 años, debe haber sido 3 años o 4 años se hizo. Estoy preguntándole a mi señora, Nené, porque en realidad fue el alma mater de la muestra ella, no más que nosotros. Este, y yo creo que tuvo la oportunidad de ver trabajos distintos a los que hacemos. Si bien los trabajos que hacemos nosotros también son distintos, aunque hagamos a veces las mismas obras, los trabajos que hacemos son distintos, tienen una distinta estética, indudablemente. Pero en esa oportunidad yo creo que el público pudo apreciar cuánto mejor estábamos que otros y cuánto nos faltaba para llegar a estar como otros. O sea, el público que concurrió a ver las funciones pudo ver cuál era el nivel de los grupos de teatro pilarense en esa época, ¿no? Sí, 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 muy lindo. Aparte compartir espectáculos de otros grupos, compartir lo nuestro que organizamos los Cínicos de Teatro Independiente acá de Pilar. Fue una movida muy, pero muy linda.